Buenas noches. Hola, ahora sí, ¿cómo están? Buenas noches, les damos aquí los Freire Vizcaya, nuestra familia. Les pedimos que nos vayan saludando, la gente que se está conectando, que nos pongan ahí sus mensajitos de dónde nos están escuchando para poder saludarlos. Les damos la bienvenida desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde nuestra iglesia cristiana Vitacura. Y bueno, estamos contentos de estar con ustedes nuevamente. Queremos más que nada tener un espacio de edificación, como hemos venido diciendo. El Señor ha puesto en nuestro corazón compartir en este tiempo que está siendo tan importante para la restauración de la familia, para el encontrarnos, para el estar juntos. Nos está mostrando lo importante que es para Él que encender a la familia en sus propósitos, en su diseño original. Así que, como les contábamos en el streaming anterior, vamos a sacar de nuestros corazones lo que ocurrió en junio pasado, que fue un año que el Señor nos instó a compartir lo que Él nos había enseñado acerca de la familia, acerca de la educación, acerca de sus propósitos para nosotros. Así que vamos a estar desarrollando esos mismos temas acá con ustedes. Y bueno, voy a saludar a María José, que nos saluda de Rancagua, que también estuvo con nosotros ahí en junio, así que te mandamos un besito. Ana Victoria, nos escucha también de Estados Unidos. Un besito grande para ella, muy especial. Hola, suegra. Y Juan me hace con el codo. Así que bueno, vamos a iniciar. Queremos, si ustedes bien se acuerdan, o la gente que está escuchando estos temas por primera vez, partimos ese junio, ese invierno del año pasado, con un tema hermoso que tenía este título, ¿cierto? El diseño original de la familia, en el que partimos poniendo un fundamento, ¿verdad? Podríamos haber partido por cosas prácticas, podemos, ya que este streaming quizás está llegando a muchas familias que hacen homeschool o a muchas familias que tienen una inquietud por restaurar su hogar, podríamos hablar de mil cosas prácticas, pero para nosotros es súper importante partir por el fundamento, por la roca, por aquello que nos da la identidad, por el diseño con el que todos venimos como seres humanos a este mundo. Y en este diseño original, hola Priscila, bienvenida, te damos la bienvenida también. Los que estén conectados, por último pongan un hola para poder saludarlos también. En este diseño original de la familia, fuimos planteando varias temáticas, ¿cierto? Hola Jaime, ¿cómo estás? Voy a estar así interrumpiendo todo el rato. No, vamos a partir con dos grandes cuestionamientos o dos grandes eslogans que hay en la cultura. Si me pueden poner la diapositiva siguiente, dice: la llegada de los hijos obliga a postergar la realización personal. Y otra frase popular dice: necesito mi espacio semanal donde puedo ser yo, entre paréntesis, con los amigos. Y la verdad es que estas son dos grandes eslogans que hay en nuestra cultura, ahí ustedes los pueden ver, y que son dos grandes mentiras sobre la cual tristemente muchas veces las familias están cimentadas. Estamos cimentados sobre estas creencias de que cuando estamos en familia, ¿cierto? O sea, cuando estamos en matrimonio, nos casamos pensando en que la persona con la que me casé me va a hacer feliz, en vez de pensar que yo tengo que hacer feliz a esa persona. Y vamos aprendiendo con el matrimonio que esto se trata de negarnos a nosotros mismos, de que el amor de Dios, el amor que el Señor nos revela, es un amor que se niega. Que tu papá dice, oye, a mí no me saludaste. Papito, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Saludémonos a todos. Ya, vamos a hacer un paréntesis para saludarlos a todos, ya que fueron tan amorosos y nos están saludando. Hola Jaime, besitos también a Rancagua, con Jaime y su esposa Nicole, que siempre nos estamos comunicando con ellos.
Hola María Cecilia Garretón, Vanessa, Jaime Vizcaya, mi señor padre, Héctor Aliaga, Giselle, familia Ponce Fuentes, hola, bienvenidos, buenas noches. Bueno, ahí está Nicole, Cali Inlo, bienvenida. Lorena Ábalos, Romina Zárate, Daniela Bamonde, mira, hasta compañeras de colegio, qué rico comunicarnos con ustedes, qué rico, no puedo verles las caras, no a todos los conocemos en persona, pero qué rico saber que están ahí. Daniela Bamonde, te acabo de mandar un abrazo así tremendo. Bruno Betanzo, muchos saludos para ti también. Todos los que quieran vayan dejándonos sus saludos, vamos a tener un tiempo para que ustedes nos vayan dejando sus inquietudes, sus preguntas. Si de repente estamos conversando y salen preguntas, anótenlas igual, aunque quizás las vamos a revisar más adelante en el momento, pero no pierdan la instancia de ir dejándolas ahí para que después las podamos anotar. Así que bueno, estábamos hablando de estos dos grandes eslogans, estas dos grandes mentiras sobre las que tristemente están fundamentadas muchas familias, que al final empezamos a creer que la llegada de los hijos nos mete en un paréntesis doloroso en el que vamos a estar como congelados mucho tiempo, sobre todo las mamás que se quedan en la casa dedicándose a la crianza de los hijos. Hay muchos comentarios que vienen de afuera, no es crítica, sino que es como esta creencia cultural de que si tú estás haciendo eso, te estás postergando, estás haciendo un sacrificio, entre comillas, personal, y en algún momento vas a retomar tu vida, ¿cierto? Como que los hijos en el fondo te robaran algo, como que los hijos robaran tu tiempo, como que los hijos te quitaran algo valioso que tú deberías haber vivido para ti y que en el fondo estás entregando los mejores años de tu vida, quizás de tu juventud, de lo que te queda de juventud, a los niños. Entonces, estas son mentiras que cuando uno no está fundado sobre la roca, sobre la verdad de la identidad que Dios le ha dado al hombre, a la mujer, van dañando, van minando nuestra identidad y van haciendo que nuestra vida, nuestra entrega a la familia, sea con resentimiento, sea como sintiendo que nos deben algo que nos fue quitado. Entonces, y cuando dice necesito mi espacio semanal donde... Ese es mi slogan. ¿Ese es tu eslogan? Sí. Ya, No, es que también se lo dicen a las mujeres. Sí, bueno. Sí, necesito tiempo para mí y para... Nunca me has dicho eso. ¿Ah? Nunca me has dicho eso. ¿Nunca te he dicho eso? También está eso, ¿cierto? Que es como la mujer necesita su tiempo, es como ya, llega el marido, toma a los niños y me voy. Hay mujeres que practican también... Sí, sin ofender a nadie. Y sin ofender a nadie, obviamente. Y es cierto que las mujeres de repente pueden necesitar un tiempo para ellas. No estamos diciendo que no hagan algo que les satisfaga personalmente, ¿verdad? Pero cuando estas son las verdades sobre las que yo construyo mi identidad familiar, no voy a estar viviendo en el propósito de Cristo, simplemente porque el ejemplo que nos da Cristo, el ejemplo que nos da el Señor, al cual amamos, al cual servimos, al cual seguimos, el Señor que nos da la identidad que es de Él, que nos devuelve a su imagen y semejanza, es que el amor es entregarse y que es un amor que Él lo mostró negándose a sí mismo y nos invita a negarnos a nosotros mismos, sabiendo que no vamos a sufrir en esa entrega, sino que todo lo contrario, vamos a ser plenos porque fuimos creados para dar. Entonces, este eslogan genera estas dos disyuntivas, digamos. Uno, que es como la antítesis del negarnos a nosotros mismos. Es la antítesis de decir, mira, yo te entrego todo porque te amo. Y entender que ese amor da fruto, es un amor que da vida, que no te quita nada, sino que te lo da todo. El hecho de poder experimentarlo, el hecho de poder vivirlo, de poder ser libre, de entregar sin que nadie te esté diciendo lo que estás perdiendo,
es algo que Dios le da a sus hijos. Y que en la medida en la que tú entregas tu vida, en la que tú ofreces tu vida, tú ganas. Entonces ahora pasamos como al segundo punto, a la segunda disyuntiva, que es que si bien nos estamos negando a nosotros mismos, estamos muriendo nosotros para entregarnos a otro, la maternidad es una circunstancia de la vida que te hace crecer muchísimo. Entonces el decir, bueno, sí, por ejemplo, o sea, tomando esta misma frase, la llegada de los hijos, no voy a decir me posterga, pero bueno, hace que yo me niegue a mí misma porque yo no pude hacer esto, no pude hacer, o sea, tenemos la gran lista de lo que nos hemos negado, ¿cierto? Pero no es eso, porque cuando tú te niegas, tú naces, tú resucitas nuevamente. O sea, el Señor se negó hasta lo sumo, hasta la muerte, pero luego de esa muerte viene un nuevo nacimiento. Y cuando nosotros nos negamos para entregarnos a los demás, nacemos de nuevo y el Señor nos transforma, y la maternidad es una instancia de transformación completa en la vida de una mujer, también en la vida de un hombre, ¿cierto? Pero para eso está eh, el amor de mi vida aquí al lado para hablar de eso. Pero la mujer crece cuando es madre, la mujer crece cuando se niega, la mujer crece cuando entrega su vida. ¿Por qué? Porque la llegada de los hijos pone en jaque y pone en evidencia todo lo que el Señor necesita restaurar en nosotros. Cuando nosotros tenemos hijos, muchas veces las mujeres nos encontramos también con lo peor de nosotras. La maternidad es algo súper hermoso, ¿verdad? Y cada día de la madre yo pienso, me genera como un poco de temor de Dios esta como adoración que hay a las madres, porque si bien cumplimos un rol que es muy importante, sobre todo cuando es en los propósitos de Dios, también hay que reconocer toda la necesidad de Dios que tenemos para cumplir nuestro rol. Porque cuando somos madres se deja en evidencia las partes más oscuras de nuestro corazón también. La falta de paciencia, el querer este tiempo para ti, esos pensamientos que después traen culpa, el cansancio, de repente... Yo pensé, viendo los Twitter y el Instagram, pensé que todas las mamás eran santas y perfectas y que no tenían pensamientos oscuros. Sí, que yo a veces digo, ¿seré solo yo la que siente como arrepentimiento en frente del Señor por los errores que uno comete día a día o cosas a las que uno se enfrenta que el Señor te va mostrando? eh, Acá hay que corregir esto, acá hay que corregir esto otro, tu hijo está presentando tal síntoma en su carácter porque ustedes están cometiendo este error. O sea, la maternidad y la paternidad no nos hace automáticamente sabios en todo. Cometemos muchos errores, pero gracias a esos errores, si somos humildes en frente del Señor, vamos a ser transformados. Por eso que queremos avivar este sentir en los corazones de los padres y de las madres, que es muy imposible vivir una maternidad, una paternidad sana sin Cristo, porque Él es una fuente de amor inagotable, Él es una fuente de transformación en todos nuestros errores, en todas nuestras falencias. Entonces, la llegada de los hijos solo nos hace crecer cuando estamos en su presencia, porque estando en su presencia ocurren los milagros, ocurre la transformación de tu ser, ocurre que tú seas transformado en otra persona, ocurre que viene la sabiduría de Dios a mostrarte qué hacer, ocurre que viene la paciencia de Dios para ponerte sabiduría para actuar, para corregir, para instruir. Ocurre todo lo que el Señor te habla y de todo lo que el Señor te nutre cuando estás en su presencia para ser mejor cada día, para poder bendecir a esos niños que Dios te ha dado. Entonces, ese es como el desarrollo, la reflexión que quisiéramos entregarles con este primer frase popular, mentira cultural, que es esto de la postergación. O sea, no, el Señor nos lleva a más, nos lleva a crecer, es como que cava un hoyo en nuestro corazón para mostrarnos quiénes realmente somos y cuánto Él puede hacer mejor
lo que hay dentro de nosotros. Y para terminar esta partecita, tenemos que entender que como mujeres somos muy influyentes dentro de nuestra casa. Y si estamos en amargura, si estamos en cansancio, si estamos con esa sensación de pesadez, vamos a traer esas mismas emociones a nuestros niños y vamos a afectar a nuestro esposo, a nuestra familia en general. Pero la palabra dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, ese es el carácter al que estamos llamados a tener las mujeres cuando somos hijas de Cristo, cuando somos hijas de Dios, hermanas de Cristo y somos transformadas de gloria en gloria a su imagen. ¿Cómo sembramos la paz dentro de nuestro hogar? ¿Cómo influimos de manera sabia, santa, como dice la palabra, que el Señor nos da la labor de enseñar a amar a otras mujeres, a nuestros hijos? Podemos enseñar a amar, porque si morimos a nosotras mismas, vamos a tener ese fruto de amor que es suyo, que hace que mientras nos estamos negando, estamos dando vida, estamos resucitando algo mucho mejor, que es entregarnos por nuestros niños y por nuestra familia. Yo también quiero comentar acerca de esas dos frases. Las escogimos porque son frases que es muy común escucharlas. Y las dos frases, la llegada de los hijos obliga a postergar la realización personal y la otra, necesito mi espacio semanal donde puedo ser yo, y entre paréntesis, ese yo es con amigos, con salidas. Te muestra que al parecer la felicidad de las personas está fuera de la familia. O sea, cuando llegan los hijos uno se sacrifica y posterga y deja de lado todo lo que los sueños propios y que se postergan y que en el fondo estás dejando tu felicidad de lado por tus hijos. Y dices esta frase con tanta sacrificio y orgullo, ¿no es cierto? De decir, pues lo estoy haciendo por mis hijos, y te sientes bien porque lo estás haciendo. Y no te das cuenta que el propósito de Dios, el diseño de Dios fue que viviéramos en familia y que disfrutáramos la familia, y que el Señor también quiere desarrollarnos, realizarnos personalmente a cada uno dentro de la familia, tanto a los padres como a los hijos. O sea, no solamente los hijos son los beneficiados, sino que el Señor también trabaja en nuestro carácter con la familia, y por eso la segunda frase, necesito mi espacio semanal donde puedo ser yo, también da esa idea de que si no salgo de este encierro, no puedo ser feliz. Necesito ese instante o esas horas que equilibran toda la semana que estoy aquí encerrado cumpliendo mi rol de papá, mi rol de mamá, mi rol de esposo, y estamos sacando nuestra realización y nuestra felicidad de la familia, cuando el diseño de Dios siempre fue que fuéramos plenos, fuéramos libres, fuéramos felices dentro de la familia. Entonces, yo me pregunto, ¿y por qué no mejor no aprendemos a vivir el diseño original de Dios para la familia? Y si buscamos cuál es el diseño que Dios tiene para que no nos sintamos, porque incluso muchos cristianos sabemos que Dios nos llamó a vivir en familia, pero nos sentimos culpables porque sentimos esto de que nos estamos sacrificando por nuestros hijos, y vale la pena por nuestros hijos, y no nos estamos dando cuenta del propósito eterno que tiene el que el Señor nos haya puesto una esposa al lado, hijos, o cuando somos hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y no nos damos cuenta que Dios cumple su propósito y cumple su sueño en nosotros a través de esas circunstancias que nos rodean. Entonces, vayamos a revisar el diseño original de Dios para la familia. Y para eso vamos a leer la Biblia, porque si queremos conocer cuál es el diseño original de Dios, tenemos que ver el manual, consultar el manual. Y el manual es la palabra de Dios que Él dejó, ¿no es cierto?
Entonces, si nosotros leemos el primer capítulo de Génesis, o sea, el inicio de la escritura, en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nos damos cuenta que la familia estuvo en el corazón, el diseño familiar estuvo en el corazón de Dios desde el inicio de la creación. Desde cuando el Señor se propuso crear al hombre, se lo imaginó viviendo en familia. Entonces, y no solo eso, sino que también Dios crea al hombre a su imagen y semejanza cuando crea a Adán, varón y hembra. No sé si se fijaron en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, o sea, recalca de quién es la imagen, y después dice, varón y hembra los creó, aunque en ese instante solamente estaba Adán. Eva todavía no existía, sin embargo ya estaba creada el género humano como hombre y mujer en un solo ser que era Adán. Y lo que dice ahí en ese versículo es que en esa unión del hombre y mujer, del hombre y la mujer, reside la imagen de Dios. O sea, el Señor diseñó al hombre y a la mujer unidos para que residiera su imagen en nosotros. ¿Sí o no? Y después, bueno, vemos algunos otros detalles que dice que Dios le entregó la responsabilidad a Adán de gobernar en la tierra y enseñorearse sobre los animales, y le dio la misión de fructificar y multiplicarse, aun cuando Adán todavía no podía multiplicarse, porque era uno, ¿no es cierto? No tenía cómo reproducirse. Pero Dios le da estas misiones porque son misiones o son que reflejan la imagen de Dios. Porque si Dios es Señor, le entregó a Adán el señorear, gobernar la tierra y señorear sobre los animales. Y si Dios se multiplica y fructifica y creó a Adán y sopló aliento en su nariz, ¿no es cierto? También le dio a Adán la posibilidad de reproducirse y multiplicar esa vida. Entonces vemos que el Señor, desde el inicio, desde el primer capítulo de Génesis, desde el primer capítulo de la creación, su deseo fue que el hombre viviera en familia y sobre todo en una unión perfecta entre hombre y mujer, entre varón y hembra, y que en esa unión entre varón y hembra, el Señor pondría su imagen en nosotros. Ahora, si avanzamos al capítulo 2 de Génesis, en el versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Tenemos una mosca acá que está molestando Me está boicoteando el streaming. Es una mosca muy tecnológica. Entonces dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces vemos que ese hombre, ese Adán que fue creado hombre y mujer, o varón y hembra,
eh, se encontró solo, ¿cierto? El Señor le presenta a todos los animales y Adán le pone nombre a todos los animales y vio que el señor elefante iba con la señora elefante y el señor mono iba con la señora mono y el señor tigre con la señora tigre y él andaba solo. Y entonces dice que Dios observó la situación y vio que no tenía ayuda idónea y dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y hace dormir a Adán y saca del mismo Adán una costilla, pero saca la esencia, ¿no es cierto? Porque había creado al hombre, a Adán, hombre y mujer, y saca a la esencia mujer, ¿no es cierto? Y forma a Eva, y se la entrega, se la vuelve a entregar a Adán, pero ahora como una persona que le iba a acompañar, ¿no es cierto? Y que de los dos se iban a acompañar. Entonces, no se olviden que Dios dijo, voy a crear al hombre a mi imagen y semejanza, lo voy a crear varón y hembra, y después saca a la hembra, pero se la vuelve a entregar, ¿no es cierto? Y los vuelve a unir en matrimonio. Es el primer matrimonio de la historia, lo ofició Dios mismo. Lo ofició cuando le entregó a Adán, a su mujer Eva, ¿no es cierto? Y ahí Adán exclamó, feliz, ¿no es cierto? Esta sí que es mi compañera, este sí que es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ahora sí que sí, ¿cierto? Y le puso su nombre con una A, ¿no es cierto? Varona. Y estaba feliz porque tenía su ayuda idónea. Y en ese momento, Adán y Eva reciben también la capacidad de reproducirse físicamente, lo que no había podido cuando Dios le dijo, multiplícate, fructifica, ahora sí lo podía hacer, ¿cierto? Así como Dios sopló el aliento en Adán y le dio vida, Adán y Eva en su unión perfecta que reflejaba la gloria de Dios, la imagen de Dios, también podían reproducirse y traer hijos al mundo. Pero todos sabemos que esta historia es muy triste, porque el hombre desobedeció el único mandamiento que Dios le había dado, el único no que Dios le había dicho, ¿no es cierto? Que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no es cierto? Y el hombre comete desobediencia a Dios al comer del fruto que Dios le había mandado no comer. Y se destruyó todo el diseño original. O sea, vean cómo se destruye el diseño original, que cuando pasa esto, inmediatamente comienza el conflicto. Cuando Adán y Eva comen el fruto y desobedecen a Dios, inmediatamente aparece el conflicto. ¿Por qué? Porque la esposa escucha a la serpiente y la esposa cae y come del fruto y después ella tienta al hombre. Entonces ya comienza inmediatamente, en vez de esta unión perfecta, comienza esta destrucción del matrimonio porque que la esposa de tentado al esposo trajo destrucción. Y después el esposo, cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste, Adán? El esposo le echa la culpa a su mujer y también culpa a Dios, porque le dice, la mujer que tú me diste, Señor, tú me diste a esta mujer. No fue la misma exclamación que cuando el Señor le presentó a Eva, a Adán, ¿no es cierto? Y él dijo, esta sí que es mi compañera. Ahora, en este momento, era la mujer que Dios le había dado y que había traído maldición a su vida. Pero todo esto sucede porque en la desobediencia del hombre viene la destrucción y la corrupción del diseño perfecto que Dios había hecho. Entonces, Adán le echa la culpa o culpa a la mujer y culpa a Dios, cometiendo dos pecados súper graves, porque uno es entregar una excusa y segundo, culpar a Dios por los actos de uno mismo, ¿no es cierto? Es decir, una cosa que es interesante notar que
el enemigo lo que hace es poner en duda lo que Dios ha dicho. Y muchas veces nosotros cuando estamos creyendo las mentiras del mundo, cuando estamos creyendo lo que el enemigo ha forjado, estamos cometiendo el mismo primer pecado que cometió Eva y Adán, que es en el fondo considerar esta cancioncita que el enemigo viene a decir al oído, ¿cierto? Y el enemigo cambia la versión de Dios, o sea, siempre hace su pregunta torciendo lo que Dios ha dicho. Y si bien la mujer dice, no, Dios no dijo eso, finalmente ella cae. Entonces, qué importante es ver eso y en el fondo poner en nuestro corazón que el Señor gobierne nuestra mente, nuestras emociones, nuestro espíritu, para poder creer siempre lo que Él dice acerca de nosotros, acerca de quienes somos, y Él nos dé la salida para no caer. De hecho, Dios le había dicho al hombre, a Adán y a Eva, le había dicho, ustedes fueron creados a mi imagen y semejanza. ¿No es cierto? Nuestros hijos tienen nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios los había hecho para poder relacionarse con Él, poder recibir su amor, y les había dado su propia identidad. Le había declarado, ustedes son mi creación máxima, porque había hecho animales, creó vegetales, árboles, plantas, cosas hermosas como la cordillera, la playa, pero lo único que Dios hizo a su imagen y semejanza fue al hombre y su mujer. Y la pregunta que le hace la serpiente, o la declaración que le hace la serpiente, es que le dice, cuando ustedes coman de este árbol, ustedes van a ser como Dios. Cuando Dios ya le había dicho que ellos tenían la imagen y semejanza de Dios. Entonces, tremendo cómo Satanás nos habla para destruir, para corromper la imagen que Dios puso en nosotros, y empieza a mentir y a decirnos que no tenemos esa imagen, que no merecemos el amor de Dios, que no merecemos ser hijos de Dios, por ejemplo, que Dios no tiene nada que ver con nosotros, o que Dios está lejos, y nos llena de mentiras para que nosotros no tengamos la identidad que Dios puso en nosotros. O sea, ¿qué mayor identidad podemos tener? Que es que Dios nos haya hecho su imagen y semejanza, o haya manifestado su amor en nosotros en esa sola declaración. Y lo triste de esto es que cuando el hombre le cree la mentira a Satanás, le entrega su autoridad y se vuelve esclavo de él. Dios le había dado al hombre el señorío de toda la tierra, que gobernara toda la tierra, y el hombre, cuando cae y le cree la mentira a Satanás y lo obedece a él en vez de obedecer a Dios, se vuelve esclavo de él y le entrega todo lo que Dios le había dado. Por lo tanto, después de la caída, el hombre ya no gobierna más la tierra, sino que está el príncipe de este mundo, ¿no es cierto? Que sale en otros textos bíblicos, donde es Satanás el que comienza a gobernar. Y queda en evidencia también la consecuencia que trae el pecado, que es como esa incapacidad de reconocer el error, ¿cierto? Esa falta de arrepentimiento, porque se empiezan a echar la culpa entre ellos. Y eso es lo que nos separa en el fondo del perdón de Dios. Cuando nosotros no somos capaces de arrepentirnos, no podemos recibir perdón. Entonces, ver eso, que finalmente cuando entra el pecado, entra también esa soberbia de decir yo no hice nada, yo soy inocente, esto lo hizo alguien más, no lo hice yo, y se crea esa mentira también que se va alimentando, que nos impide volver al acceso que teníamos al Señor, porque no hay arrepentimiento, no hay reconocimiento del pecado. Y desde ahí en adelante nos cuesta tanto vivir en matrimonio. Desde ahí en adelante, cuando los matrimonios cumplen 10 años de aniversario, el esposo le dice a la esposa, estos 10 años han sido como 10 minutos, pero debajo del agua, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante ahí salen tantas bromas de lo difícil que es el matrimonio, pero es que
con una naturaleza caída como la que nos heredaron, una naturaleza en desobediencia y viviendo debajo del gobierno de Satanás, todo se corrompió, todo se pudrió. Y es tan así que el diablo gobernaba este mundo, que en Lucas 4, me salté una diapositiva al señor de las diapositivas. Ah, pero está. Sí. Satanás tienta a Cristo por entregarle las potestades terrenales a cambio de oración. Vamos a leer el capítulo, el pasaje. Dice, una de las tres tentaciones que hace el diablo a Cristo, una vez que Cristo fue bautizado, recibió el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Satanás lleva a Jesús al desierto y después de 40 días que estuvo en ayuno, bueno, Dios lo lleva al desierto, le hace 40 días de ayuno y después es tentado 3 veces por el diablo. Y esta es la última tentación, y dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lo que le ofrece aquí Satanás a Cristo no es mentira. Él dice, todos los reinos de la tierra me fueron dados a mí, y yo te voy a dar la potestad y la gloria de ellos si es que tú te arrodillas delante de mí y me adoras, ¿no es cierto?, postrado. ¿Por qué? Porque esa autoridad que Dios le había entregado a Adán, Satanás la tomó por engaño, se la robó por engaño a Adán, y la tenía él, y quería evitar que Cristo se la quitara, porque Cristo estaba destinado a volver a las puertas de hacer su obra. Claro, Cristo estaba destinado a volver a tomar el reino de la tierra para Dios, para Él mismo, para Cristo, ¿no es cierto? Pero Satanás le ofrece un atajo y le dice, te voy a dar la potestad y la gloria de ellos si es que tú me adoras. Dios ya le había ofrecido a Cristo la potestad y la gloria de toda la tierra. Ya estaba profetizado que había un nombre que era por sobre todo nombre, ¿no es cierto? Ya estaba escrito en los libros del cielo que Cristo iba a venir, iba a obedecer hasta la muerte de cruz, y entonces iba a ser exaltado hasta lo sumo, y que toda rodilla se iba a doblar delante de su nombre, en la tierra, en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Sin embargo, Satanás intenta, su último intento desesperado de hacer caer a Cristo, ¿no es cierto? Y decirle, no te sacrifiques. ¿Para qué vas a morir en la cruz? ¿Para qué vas a obedecer al Padre si si todo lo que Él te ofreció, yo también te lo ofrezco? Lo único que te pido es que me adores, ¿cierto? Pero sabemos que todas las ofertas de Satanás son una mala imitación de las promesas de Cristo, ¿cierto? De las promesas de Dios. Dios nos hace promesas y Satanás las transforma en ofertas malas, baratas, ¿cierto? Que para algunos son atrayentes, pero que siempre tienen una letra chica. Y en este caso la letra chica era que Cristo, en vez de ser el rey del universo, iba a ser servidor de Satanás. O sea, Satanás le iba a entregar todos los gobiernos de la tierra, pero Cristo iba a ser servidor de Satanás. Entonces, la respuesta de Cristo es muy tajante y le dice, él no cae en las mentiras de Satanás. Dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y si el pecado del hombre fue la desobediencia, desobedeció el único no que Dios le había dicho, ¿no es cierto?, que no comiera del fruto del conocimiento del bien y el mal. La virtud de Cristo, con la cual nos salvó a todos, con la cual nos redimió a todos, es su obediencia.
Y ahí tenemos la palabra Filipenses 2, del 5 al 11, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si lo que hizo caer y salirse del diseño original a Adán y a Eva fue la desobediencia, lo que nos devolvió al diseño original fue la obediencia de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Y no tomó la oferta mala, ¿no es cierto?, la oferta con letra chica de Satanás, sino que obedeció a su Padre hasta dar toda su vida. Y por lo tanto, dice que como resultado de eso, él recibió la oferta de Satanás, pero mucho más, ¿cierto? Porque él fue transformado no solamente en el rey de la tierra, sino en el rey del universo, y todos, tanto en el cielo, la tierra, como debajo de la tierra, se arrodillan delante de él. Hoy día, cuando se cumplan los tiempos, todos van a tener que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bueno, con toda esta obra que hizo Jesucristo, despojó a Satanás de su paternidad sobre la humanidad. Y el versículo siguiente, lo importante, bueno, todo importante, toda la obra que hizo Jesús es importante, ¿no es cierto? Y dice, eso que está en Colosenses, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Cristo vuelve a tomar para sí lo que Dios le había entregado a Adán. Si hubo un primer Adán que entregó todo lo que Dios le había dado a él, se lo entregó a Satanás por su desobediencia, tenemos Cristo que lo vuelve a tomar para sí y nos vuelve a entregar a nosotros eso. Entonces, hoy día nosotros no tenemos por qué vivir en ese... No, vamos a seguir con eso mucho. Pero nosotros no tenemos por qué vivir en ese matrimonio quebrado, en ese diseño corrupto de la familia, sino que tenemos que vivir, podemos vivir, y por eso digo tenemos, porque podemos vivir esta victoria que tuvo Cristo sobre Satanás, sobre nuestro propio pecado, sobre nuestra propia desobediencia, para poder vivir el diseño original, el diseño perfecto. ¿Y cuál era ese diseño? Que los matrimonios, que el hombre y mujer unidos en matrimonio, ¿no es cierto?, reflejaran la imagen de Dios. Entonces la pregunta que cabe hacerse es cómo nosotros como matrimonio reflejamos la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros como matrimonio reflejamos la imagen de Dios? ¿O estamos queriendo salir de casa para poder tener un segundo de respirar, una hora de equilibrio para poder seguir aguantando la vida en matrimonio, la vida en familia? ¿O siento que mi matrimonio es mi peor equivocación y ahora estoy pagando el sacrificio que Cristo no fue capaz de pagar en la cruz, lo estoy pagando en carne con mi matrimonio? Yo he escuchado, o sea, hay gente que dice, bueno, mi esposa es la cruz que Dios me dio, o al revés, mi esposo es la cruz que Dios me dio. Y eso no es cierto, porque solo hubo una cruz en la que Cristo cargó por todos nosotros. Entonces, hay una esperanza tremenda de que nuestros matrimonios no sean matrimonios mediocres, no sean matrimonios donde estamos sobreviviendo,
matrimonio donde nuestra relación está a flote siempre que nos hablemos cosas complicadas, cosas difíciles, ¿cierto? Porque Cristo pagó incluso por eso, para que el diseño donde iba a residir la presencia de Dios en nuestras vidas era la familia. Entonces, ¿cómo refleja nuestra familia a Dios? Mora el amor de Dios en nuestra familia. Hay un versículo que lo voy a buscar, que está en 1 Juan 4:12, que eso es la diapositiva 15. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Qué importante es entender cómo se hace carne y tiene sentido en nuestro presente todo lo que tú estás hablando, porque cuando leemos todo esto, ¿cierto? Cuando volvemos al inicio, cuando volvemos a Génesis mismo y pensamos en nuestra vida, tenemos que entender que toda esa obra restauradora que hace Cristo, todo lo que hizo en la cruz, toda esta obediencia, ¿cierto? Trae como fruto que venga el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Y a través de ese Espíritu Santo se hace una obra en nosotros que nos devuelve al diseño original, que es un poco la sinopsis de lo que viene en el próximo streaming, ¿verdad? No queríamos dejarlos con el panorama triste solamente, entonces queremos dejar ese pequeñito avance, que cuando el Espíritu Santo, luego de que Cristo es resucitado, viene, nosotros... Si vemos el versículo que estaba arriba de 1 Juan, porque esa es la promesa que se cumple después de que Cristo sube, resucita y sube. Él nos prometió con mucha emoción, nos prometió que vendría otro consolador. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy puede venir otro consolador. O sea, para Cristo era mejor aún. Y dice en Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, el Espíritu Santo, que es el Espíritu que Cristo dejó después de que Él se fue para que nosotros pudiéramos vivir con Él todos los días, es el que renueva nuestro matrimonio, el que hace que nuestro matrimonio vaya de nuevo al diseño original, que no está corrupto, sino que es perfecto. Es que ese diseño donde Dios se puede reflejar perfectamente. Con esto no estoy diciendo que una persona que no está casada no puede reflejar la gloria de Dios, pero Dios diseñó a la familia como un lugar especial donde iba a residir su imagen y su amor. Y lo que quería decir del 1 Juan dice que nadie ha visto a Dios nunca, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Si nadie lo ha visto, pero si nos amamos, la gente va a poder ver a Dios a través de nuestro amor, un amor que viene de Dios, ¿no es cierto? No un amor humano, no el amor egoísta que se conoce en el mundo, sino que el amor verdadero de Dios. Pero cuando el amor verdadero de Dios se manifiesta en una familia, los hijos, los amigos de tus hijos, cuando vayan a tu casa, van a querer quedarse ahí, porque van a sentir el amor de Dios, la presencia de Dios en tu casa. Y no van a querer ir a su casa porque van a querer tener ese amor en sus vidas. Entonces es tan importante, es tan testimonial, es tan evangelístico que nuestros matrimonios vivan en el diseño original de Dios, porque lo van a disfrutar nuestros hijos y lo va a disfrutar cualquier persona que entre a nuestra casa y sienta ese amor y vea ese amor y se dé cuenta que es Dios el que está presente en ese lugar y quiera tener eso. ¿Y cuántos
¿Cuántos niños huérfanos hay hoy día? Que tienen padre y tienen madre, pero son huérfanos porque los padres ni las madres les prestan atención, ¿cierto? Entonces, qué hermoso es que ellos puedan ir a nuestras casas y sentir su amor y convertirse ahí. Esa es como una motivación que queremos transmitirles a ustedes, que cuando hablamos de estas cosas y queremos avivar la familia, queremos avivar los matrimonios, avivar a los hijos, es porque el Señor quiere hacer un avivamiento desde el seno de la familia. Y cuando hablamos de estas cosas, cuando Juan Pablo dice estas cosas, tenemos que entender que el propósito de Cristo es que Él sea formado en nosotros, que las cosas vuelvan a ser como eran en el principio, que éramos a su imagen y semejanza. Y ahora por medio del Espíritu Santo, Cristo quiere formarse dentro de cada uno de nosotros. Y por eso vamos a poder bendecir a otros. Y esto que decía Juan, pide que la gente que viene a ti siente esa presencia de Dios que es Cristo en ti. O sea, la gente ya no se encuentra contigo, ya no le gusta estar en tu casa solamente porque, no sé, hay pancito amasado en estos tiempos, sino que está Cristo ahí. Y cuando tú puedes reflejar a Cristo, porque Cristo ha sido formado en ti, porque tú te has negado a ti mismo y porque ha ocurrido esto que hablábamos en el principio, que nosotros morimos, pero para dar vida, porque Cristo nace en nosotros. Entonces así vamos a poder ser familia que primero que nada podamos bendecirnos entre nosotros y crecer, ser matrimonios reales que muestren la gloria de Dios y poder bendecir al fruto que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Y cuando tienes una familia que tiene a Cristo formado en ella, tienes una familia que puede impactar su país, y tienes un país que puede impactar naciones, y tienes un planeta entero para bendecir, y por eso que a veces se nos hacen grandes esas promesas que dicen que el Señor nos envía a las naciones o que nos dará a las naciones por herencia, pero cuando somos fieles en lo poco, dentro de nuestra casa, cuando nadie nos ve, cuando están las puertas cerradas, cuando estás en tu lugar secreto, cuando eres fiel ahí, van a ocurrir grandes cosas hacia afuera, no para jactarte tú, no para recibir la gloria tú, sino para que Cristo sea glorificado, que es lo que Él está buscando. La palabra dice en Colosenses que la esperanza de gloria es que Cristo sea formado en nosotros. Entonces eso queremos entregarles a ustedes al finalizar este streaming de hoy. Y entregarle esto y que se analicen, porque estas semanas de cuarentena y de encierro familiar tienen que poner a prueba nuestros matrimonios, ¿no es cierto? O ha puesto a prueba nuestros matrimonios. Por ejemplo, el otro día leía un tuit que decía, estoy cansada de cuidar los hijos, no, de cuidar los nietos a mi mamá. En el fondo, está tan... Le devolvieron los hijos a la casa. Claro, está tan poco acostumbrada a estar con sus hijos que ya está totalmente cansada. Y lo mismo pasa con los esposos. El otro día dan un listado, el verdadero listado decían Providencia 15.000, Las Condes 18.000, y todas las comunas tienen un número alto. Y decía, este es el número real de solicitud de divorcio en cada una de las comunas después de este encierro. Pero lo que está detrás de eso que se ve chistoso en el Twitter, es que ha puesto a prueba los matrimonios, ha puesto a prueba la familia, el estar encerrado, el amanecer, bañarse y después sentarse, mirarse cara a cara y tener que conversar. Y tener que lidiar el día a día con una persona que a lo mejor no le diste el tiempo suficiente para conocerla. No está en tu prioridad. Que no está en tu prioridad. Entonces, este tiempo ha probado eso. Y es importante que cada uno de nosotros evaluemos cómo ha sido este tiempo. Y si este tiempo ha sido difícil, entonces no estamos viviendo el diseño original, estamos sobreviviendo un diseño que no está redimido por Cristo, sino que está corrompido, está corrupto. Entonces, Geraldine, va a quedar grabado si lo puedes ver de nuevo. Me dice que recién pude llegar. Sí, no te preocupes, que queda el link, mañana lo mandamos. Pero la idea es que
es que nos probemos nosotros mismos, analicemos, le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre. Y si no estamos viviendo el diseño original, necesitamos que el Señor redima esta parte en la familia, que el Señor nos llene su Espíritu Santo. Y bueno, los streaming que vienen las próximas semanas vamos a explicar un poco más cómo hacemos nosotros para vivir en este diseño original, cuál es el rol que cumple cada uno, el esposo, la esposa, y el rol de los padres también, de los esposos hacia sus hijos. Iglesia Cristiana de Itacura dice que el video no queda mañana, sino que queda disponible de inmediato. Queda disponible de inmediato. Después de que terminemos lo pueden seguir, lo pueden repetir todas las veces que quieran. Así que eso, amigos. Quiero leer algunos saludos, comentarios. Recuerden que está toda libertad para que hagan preguntas o comentarios. Familia Ponce Fuentes dice: gracias por darnos herramientas útiles y sobre todo animarnos a cumplir la voluntad de Dios. Tengo una pequeña que en julio cumple 4 años y con mi esposo queremos educarla en casa, pero es todo nuevo para nosotros, así que estamos buscando información y herramientas. Fuimos a la conferencia que realizaron el año pasado de Homeschool en Santiago. Cariños. Qué lindo. Es lindo siempre ver que más familias toman estas decisiones que uno sabe que van a bendecir tanto a los niños y a los padres también. Les animamos. Si necesitan ayuda, escríbanos para poder estar con ustedes, acompañarlos en el proceso y ver ahí qué es lo que necesitan en específico. Así que... Sí. A Bruno Betanzo, nuestro amigo del Salón de Vitacura, que cuando hicimos... sí. ¿Qué más decía Mane? Para ser madre uno necesita tanto de Dios. O sea, no todas las madres. No es como dicen ahí que las madres son todas santas y solamente hay una. Bueno, en realidad solamente hay una. Gracias a Dios que es así. Mira, Karen Reyes, saludos desde Antofagasta. Karen, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estar de nuevo acá con nosotros. Un besito grande a ti y a toda tu familia. Vanessa dice: que Dios se glorifique en mi matrimonio. Amén. Karime dice: bella palabra que nos comparten. Vanessa está... Mira, Paulina Barahona, Dios siga bendiciendo sus vidas, gracias por su ministerio y la familia. Gracias, Paulina, gracias a ustedes. Y bueno, si a ustedes les bendice, por favor ayúdennos a difundir, porque nuestro único propósito es que más gente pueda despertar en este tiempo a una relación verdadera con el Señor. Así que si ustedes se sienten bendecidos, sean parte de esto, sean parte nuestra, de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, y ayúdennos a difundir para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de familias posible. Así que, mira, Geraldine nos pone: gracias por vuestra disposición. Es genial saber que tenemos red de apoyo en esto. Qué importante es que nos empecemos a comunicar más. Qué importante es que sepamos que estamos muchos aquí, hasta las moscas vienen a compartir con nosotros, pero que somos muchos y que nos necesitamos unos a otros y que podemos bendecirnos unos a otros. Así que le damos las gracias al Señor de verdad por esta tecnología que nos da en este tiempo, de que a pesar de que estamos muchos guardados en nuestras casas para proteger no solo nuestras familias, sino también evitar que la pandemia siga corriendo allá afuera para evitar más enfermos, evitar más muertes. El Señor nos da la posibilidad de conectarnos con personas que no conocemos, personas que somos hermanos en Cristo, o también comunicarnos con personas que aún no conocen a Cristo y lo pueden conocer. Así que le damos muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Karen dice: gracias por este espacio, nos vemos la próxima semana. Bendiciones, transmiten saludos desde México. Mucho amor y paciencia. Desde México, un abrazo grande a México. También mucho ánimo, mucha fe. También están pasando momentos difíciles en México. Y oremos por las personas que están enfermas, que esto sea una oportunidad para que el Señor sane por medio de su Espíritu Santo a la gente y la gente se encuentre con Él. Mane nos dice: muchas gracias, amigos. Es muy útil entender que Dios hizo un diseño perfecto para la vida de sus hijos. Así es, Mane, ¿cierto?
Qué bendición las cosas que el Señor nos puede revelar. Saludos a Lican Ray, Leslie Burgos. Y bueno, estamos terminando ya el programa, Sí. el streaming. La próxima semana vamos a hablar acerca del rol del esposo y del padre. ¿Ya? Así que Inviten a sus esposos. Las mujeres que están viendo solas. Porque no sirve que lo escuche la esposa y después lleguemos a darle bibliazos al esposo. No sirve. Es distinto si se lo dice otro hombre. Así que inviten a sus esposos, anímenlos para que puedan hablar ahí de tú a tú los varones del hogar. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Mandamos un abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Sí, gracias al Señor, que el Señor dice, nos bendiga. Iglesia, antes de que nos vayamos, el domingo damos la palabra también, a las 11:30 tenemos, para los que no están teniendo reunión los domingos, si quieren se pueden conectar en este mismo canal a las 11:30. Sí, vamos a estar ahí esperándolos y dándoles la bienvenida a compartir con nosotros. Así que muchas gracias, gracias al Señor, que el Señor los bendiga, que todas las palabras que nos dio esta noche lleguen a sus corazones, el Señor revele y bendiga a sus familias y a sus hijos. Así que juntitos les damos un chao, un buenas noches y que el Señor los bendiga mucho. Chao.